El Atlético de Madrid no inició de la mejor manera esta temporada, acumulando tan solo 5 puntos de 12 en las primeras 4 jornadas, luego de una inversión muy cuantiosa en los últimos 2 años. El Cholo Simeone lleva más de una década en el Atlético de Madrid, pero este año algo huele raro, algo huele diferente. Y surgen las preguntas: ¿está cambiando su estilo? ¿Quiere un equipo más ofensivo? ¿Se acabó la era Simeone? ¿O estamos a punto de ver la mejor versión del Atlético de Madrid? Hoy le daremos respuestas a todas esas preguntas, porque hoy vamos a entrar en la cabeza del Cholo Simeone. Pero cuidado, porque lo que está armando no se parece a nada de lo que ha armado antes. Pero antes de responderte esa pregunta, primero debemos entender a qué Atlético de Madrid llegó el Cholo Simeone. Porque el Atlético de Madrid que se encontró el Cholo Simeone no es el Atlético que conocemos hoy. En 2011, el Atlético de Madrid estaba al borde del colapso total, deportivo, emocional e institucionalmente. Se encontraba en el puesto número 11 de la liga, eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, que en ese momento se encontraba en la tercera división de la Liga Española. En Europa League avanzando, pero sin ninguna confianza en el proceso. Venía de años muy oscuros. En el 2000 había descendido. Sí, el Atlético de Madrid, un club histórico, bajó a segunda división y cuando volvió lo hicieron sin rumbo. Cambiaban de entrenador cada 6 meses, fichaban mal y vendían mucho peor, y su identidad estaba totalmente rota. En 6 temporadas, antes de la llegada del Cholo Simeone, pasaron por el banquillo Bianchi, Aguirre, Abel Resino, Quique Sánchez Flores y Manzano. Un desfile de entrenadores sin proyecto y sin paciencia. En el verano de 2011, el club vendió al Kun Agüero al Manchester City y lo anunció como si nada. Forlán se fue también. De Gea, con apenas 20 años, se marchó al United. Se desmanteló lo poco que funcionaba en el equipo. Y ahí es cuando aparece él, el Cholo Simeone, un exjugador querido por la grada, un tipo intenso, serio y apasionado. No venía a prometer títulos, venía a ordenar la casa. En su primera rueda de prensa dijo: confío en el esfuerzo y en el grupo. Este club tiene que competir con humildad y trabajo. Y esa frase fue exactamente lo que hizo. El Atlético de Madrid pasó de recibir 2 goles por partido a ser un muro. En 6 meses el equipo cambió la piel y terminó ganando la Europa League. Del ridículo contra el Albacete a ser campeón de Europa. Y desde ahí nunca más volvieron a ser los mismos. El Atlético de Madrid ya no era ese club que regalaba puntos en campos pequeños. Se volvieron competitivos, raspaban, luchaban, te sacaban del partido. Nadie quería enfrentárselos, ni el Barça ni el Madrid. Construyó un equipo que sufría como nadie. Ganaba 0-1 con alma de acero cuando nadie contaba con ellos. Jugaban en bloque siempre juntos, compactos, ya sea 4-4-2 o 5-3-2, da igual. Lo importante era que siempre estuvieran ordenados, que nadie deje espacios, que todos corrían por todos. Con este estilo terminó dándole estabilidad al club y ganando títulos que entre ellos destacan 2 ligas españolas, una Copa del Rey, 2 Europa League y 2 Supercopas Europeas. Llegó a 2 finales de Champions frente a su máximo rival, el Real Madrid. Las perdió. Pero este tema es para otro video, así que seguimos con la historia. El único equipo que defendía como si fuesen 11 porteros y atacaban como si tuvieran que robar una joyería en 10 segundos. Pero luego de tantos éxitos, luego de tanta gloria, luego de estabilizar el club, los fanáticos comienzan a exigir más y llegan las críticas por su estilo rígido y defensivo. Después de la Liga 2021, el Atlético de Madrid parecía tener la fórmula, pero el fútbol no perdona la comodidad y en la siguiente temporada el equipo del Cholo Simeone se fue apagando, lenta pero dolorosamente. Primero fue la temporada 21-22, donde el equipo no supo defender el título, pero la alarma real sonó
fue un fracaso histórico, eliminado en fase de grupo por el Porto, el Brujas y el Leverkusen. Ni siquiera entró a Europa League, un golpe brutal a la historia del club. En Liga nunca pelearon, acabaron a 11 puntos del Barça y del Madrid. Y lo peor de todo, el equipo perdió identidad. No se parecía a un equipo del Cholo Simeone. Ni identidad, ni bloque defensivo, ni chispa ofensiva. Solo Oblak salvando los muebles y poco más. Y si la 22-23 fue decepcionante, la 23-24 dejó aún más dudas, porque sí, mejoró en Liga, pero el equipo fue una montaña rusa, capaz de golear al Real Madrid en el Metropolitano y perder con el Cádiz o Las Palmas días después. En la Champions pasaron de grupo, pero en cuartos se estrellaron con el Dortmund 2-1 en la ida y en la vuelta fueron un desastre defensivo. La defensa hizo agua, Witsel no dio más de sí, Xavi parecía acabado y el medio campo era totalmente invisible. El Atlético de Madrid se convirtió en un equipo predecible, lento, con una plantilla descompensada, laterales mediocres, defensa lenta y un mediocampo sin jerarquía. ¿Sabes qué era el Atlético de Madrid de la temporada 23-24? Un Ferrari con motor de lavadora. Y la gente se preguntaba si el ciclo ya estaba acabado. 12 años no es demasiado. Se había oxidado el plan, pero a partir de este momento las cosas comenzaron a cambiar. El club comenzó a moverse, a soltar lastre, a mirar al futuro y sobre todo a volver a escuchar al Cholo Simeone. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone tocó fondo y a veces eso es lo que necesitas para volver a resurgir. Y el Cholo lo entendió. Para la próxima temporada el objetivo era volver a Champions, a competir como solo el Cholo sabe hacerlo. La palabra no era revolución, la palabra es construcción. Y con la debacle de los últimos 2 años queda totalmente claro. No más romanticismo con algunos jugadores. El equipo necesita pierna, carácter y rebeldía. Fichajes que comenzaron a cambiarlo todo. Primero la defensa. Xavi se fue. Hermoso no renovó. Witsel terminó su ciclo. El Cholo pidió renovación total de la saga y el club comenzó manos a la obra. Llegó Lenormand de la Real Sociedad, jerarquía, experiencia y salida limpia. El mediocampo es la clave para el gran cambio. El Cholo siempre amó los mediocentros y por primera vez en años volvió a tener jugadores a su medida. Riquelme fuera, De Paul fuera, Samulino fuera. Y los dueños de su centro del campo serán Alex Baena, Johnny Cardoso y Pablo Barrios asumirá los galones. Ya no es promesa, es presente. En el ataque, Joao Félix fuera, Memphis fuera. Nuevos socios para Julián y Griezmann, como Thiago Almada o Nico González. Ahora el Cholo apuesta todo a Julián y le da compañeros nuevos que lo acompañen a la guerra. Ahora te respondo la pregunta del inicio. ¿A qué quiere jugar el Cholo Simeone? El Cholo Simeone quiere un Atlético de Madrid renovado, más agresivo, con presión alta, velocidad por las bandas, más gol y un equipo que no solo compita, sino que vuelva a incomodar y a derrotar a los gigantes de Europa. Su meta es clara, recuperar la identidad y volver a poner al Atlético en lo más alto. Mira, yo no soy del Atlético de Madrid, pero respeto mucho la idea del Cholo Simeone y lo que es el Cholo Simeone como entrenador. Porque la transformación que hizo el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid no solo fue ganar títulos, fue cambiar mentalidades. Agarró un club que no creía en sí mismo y lo convirtió en un monstruo competitivo, que le compitió de tú a tú a los más grandes de Europa. Pero esto es fútbol y el fútbol en pasado no gana partidos. Y este 2025, con los fichajes, los cambios tácticos y una plantilla más física, parece que va en camino. No sé si va a ganar otra liga, pero sí sé que el Atlético de Madrid, cuando compite de verdad, es un dolor de cabeza para cualquiera. Y con Simeone nunca lo puedes dar por muerto. Y ahora te toca a ti. ¿Tú crees que el Cholo Simeone le podrá dar la vuelta a estas últimas malas temporadas que ha tenido? ¿O su ciclo ya está terminado? Solo lo sostienen los recuerdos. Déjamelo en los comentarios, dale like si te gustan este tipo de contenidos. Compártelo con ese amigo colchonero que siempre defiende al Cholo. Y suscríbete al canal porque se viene una temporada emocionante y vamos a hacer muchísimos análisis más como este. Vamos a estar encima de todas las competiciones y de todos los equipos grandes. Han pasado 12 años y Simeone sigue al mando. Eso ya es historia. Pero lo más loco es que con todo lo que vivió, con todos los fracasos recientes,
con las críticas y con los bajones, el Cholo todavía quiere más. Y si algo nos enseñó el Atlético de Madrid de Simeone es que cuando parece que está acabado es cuando más peligro tienen. Soy Wallis, nos vemos en el próximo video y recuerda, el fútbol no olvida pero tampoco espera a nadie.